Ya, entonces hoy nos toca el tema del pastor y los fracasos. Ya, por si acaso, ya les digo de antemano, nosotros somos pecadores. Vamos a tener fracasos en la vida, en la familia. Recién hemos hablado mucho del tema de la familia, ¿no? De la esposa, de los hijos, de la familia extendida también, los primos y los hermanos y hermanas y todas estas personas, sobrinos también. Y hemos hablado mucho de cómo debe ser nuestra vida delante de ellos, pero la realidad es que también somos pecadores y tenemos que reconocer la realidad de los fracasos que nosotros vamos a experimentar en la vida. Entonces, en el libro Anillado estamos en el número, ¿cuál es? 27, 28 ya. Entonces ya vamos a ver, por si acaso, para que estemos ahí, 28. Sí, sí, ahí estamos, número 28. El pastor y los fracasos familiares. Entonces, les animo a estar haciendo los estudios. Ya pasamos la mitad, entonces, pero faltan muchas cosas buenas para seguir estudiando. Entonces, ahora, el pastor y los fracasos. Vamos a ver la idea principal del estudio. Dice, los pastores deben darse cuenta de que van a fallar a sus familias y entonces decidirse a recibir la gracia de Dios en medio de sus fracasos para poder aprender de ellos. Entonces, en todo este estudio estamos buscando un equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre dos extremos, ya, un extremo, o sea, evitando dos extremos. Un extremo es decir, bueno, yo soy perdonado en Cristo y la gracia, por la gracia de Dios, Romanos 6, puedo hacer todo lo que quiero hacer. Ya, o sea, obviamente ninguno de ustedes van a pensar así, pero algunos piensan que la gracia significa que tengo licencia, ya, libertinaje, puedo hacer lo que me dé la gana. Al otro extremo es el perfeccionismo, especialmente para los pastores. Tal vez nosotros no nos pensamos perfectos, pero la congregación sí. Ellos piensan que nunca nos enojamos, que nunca hay desacuerdos en casa, que somos perfectos en todos los sentidos. Muchos piensan así. Entonces, a veces como pastores caemos a este lado y pensamos, bueno, nosotros también tenemos que ser perfectos porque ellos nos están viendo y vivimos bajo una presión imposible. Entonces, hay dos extremos, ¿no? Que queremos evitar y buscar un equilibrio entre las dos cosas. Ser un buen ejemplo para el rebaño, vivir una vida piadosa delante del Señor, pero cuando fracasamos, cuando caemos en pecado, ya responder de la manera apropiada, como la palabra de Dios nos dice, y reconocer que somos seres humanos y nosotros no hemos llegado a la perfección. ¿Cuándo llegaremos a la perfección? Según Primera de Juan, cuando lo veremos. Cuando lo veremos, seremos como Él. Y hasta llegar a este momento, vamos a luchar con las tentaciones, los pecados y los fracasos. La palabra, el versículo clave que veo en este tema es Proverbios 24:16. Proverbios 24:16 dice, porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en la desgracia. Lo que me gusta de este versículo es que hay dos personas diferentes, el justo y el impío. Pero los dos tienen el mismo problema. Los dos caen. Eso dice claramente, ¿no? A veces pensamos que el justo no cae y el impío sí cae. Pero no, no dice eso. El justo también cae. De hecho, dice en el versículo que el impío cae y solo dice que cae, nada más. Pero el justo cae 7 veces. O sea, el justo cae más que el impío. Interesante verlo de esta manera. El impío cae, pero el justo cae 7 veces. ¿Por qué cae 7 veces? Porque cada vez que cae, se levanta y sigue adelante. Y cae de nuevo, pero se levanta. Y cae de nuevo y se levanta. Y así es la vida del justo delante del Señor. Entonces, antes de entrar en este tema, tenemos que todos estar de acuerdo en este asunto.
que la meta como pastor no es la perfección, porque es una meta imposible. Nosotros damos ejemplo al rebaño, como dice primero de Pedro, pero el ejemplo que nosotros damos no es un ejemplo de perfección. El rebaño ya tiene su ejemplo de perfección, quien es Cristo. Entonces ellos deben estar viendo a Cristo siempre. Pero lo que deben ver en nosotros es una persona que no es perfecta como Cristo, pero es una persona que cae y se levanta. Cae de nuevo, lamentablemente, pero se levanta. Eso es lo que deben ver en nosotros. Ese es el ejemplo que damos al rebaño. Cómo vivir en un mundo caído, con tentación, con pecado, y cómo sobrevivir y cómo seguir adelante en el camino del Señor. Y esto es parte del ejemplo que nosotros damos al rebaño. Entonces, ahí está el versículo clave, Proverbios 24:16. Ahora, vemos el tema. ¿Por qué los pastores no pueden aceptar los fracasos? Ese es el tema que habla aquí en el libro. Es muy, muy bueno en la lectura de esta semana. Les animo a hacerlo. Dice, los pastores se entierran bajo la culpa y la vergüenza. Porque ellos, como digo, como hablamos al principio, muchas veces la congregación espera la perfección de nosotros. Y cuando nos enfrentamos con el fracaso, con pecado, con la tentación, muchas veces los pastores no pueden aceptar porque ellos viven como en este mundo que no existe y en este mundo que dice yo debo ser perfecto. Y vivimos, cuando caemos, queremos que todo sea secreto y vivimos bajo la culpa y la vergüenza y vivimos estresados y frustrados con nuestras propias acciones y llegamos a no poder aceptar que nosotros también somos propensos al fracaso. Entonces, eso es parte del problema. También da otra idea, es que los pastores nieguen el fracaso y viven en la negación, viven toda la vida negando, negando, negando los fracasos. Y puede decir, o puede ser en el lado de decir, yo nunca voy a caer. Algunos pastores viven en eso. Otros pastores caen, pero niegan la realidad, porque no quieren que otros sepan. Les cuento ahorita, ¿no? Un pastor hace tiempos, un pastor aquí en Ecuador, me acercó quiso confesar un pecado que había cometido. Era el pecado del adulterio. Y es un pastor que tiene familia, bueno, obviamente tiene la esposa, su iglesia, y tiene hijos, bueno, todo. Fue horrible, horrible, horrible. Entonces llamamos a la esposa y el pastor confesó el adulterio ahí mismo, mi persona, el pastor y su esposa. Y fue devastador para la esposa, fue horrible, ¿no? Ver sus lágrimas y cómo sufrió por la decisión, por el pecado del pastor. Entonces ahí conversamos y más o menos unos 15 días después, el pastor me llama y me dice, ya estamos ya mejorando las cosas con la esposa y me dice, y tengo una pregunta. Dice, ¿cuándo puedo volver a ser pastor? Y yo digo, hace 15 días estabas confesando un pecado tan grave como el adulterio y ahora estás preocupado de cuándo puedes ser pastor de nuevo. Y lo que pasa al final es que básicamente su iglesia dijo, "Ah, está bien, no te preocupes, te vamos a perdonar y no es nada. Y él ahora está pastoreando de nuevo, como que no pasó nada. Y ese es el caso que estamos hablando. Algunos pastores viven en ese lado de negación, como que sí me caí, pero no era tanto, ¿no? No era tanto. Entonces no queremos, porque nos creemos ser perfectos, queremos ser como Dios, queremos ser perfectos y no podemos aceptar los fracasos, lamentablemente. Y eso es un desastre, eso es horrible, no podemos vivir así. Es mentiroso, pero también nos carga con culpa y vergüenza de todos lados. Ahora veo que otros se están conectando. Bienvenidos, hermanos. Hermano Bolívar, a ver la sonrisa a la ley. Anda, oh, ahí está. Ya está con barba. Alipache, te veo más sabio.
con pelo blanco también. Con pelo Alituta, blanco. disculpen el retraso, estos días no me he podido conectarme. Sigan Ah, nomás, gracias, gracias. bienvenido, Bokigo. Gracias por conectarte. Ya, y Hanji Bokigo también está aquí con nosotros. Ya, bienvenido, Hanji Bokigo. A ver si nos escucha. Está dormido. Se conectó para tomar siesta. Kaipi Mikani, Okikuna, buenas noches. Ali Shamushka Bokigo. Bueno, Pagishunguya, Katipashun, Katipashun. bueno, Bokigo. Entonces, aquí tenemos tres opciones como pastores. Tres opciones, ¿ya? Puedes ser un pastor perfecto que nunca peca y tu familia te verá como a Dios, como tú eres Dios, ¿ya? Puedes ser un pastor perfecto que nunca peca. Eso sería bonito, pero solo Boquielves puede hacer eso, ¿no? Opción número dos, puede ser un pastor orgulloso y mentiroso, que peca, pero nunca admite su pecado. Esa es opción dos. Tampoco vale. Entonces, la única opción que tenemos es que puede ser un pastor honesto y humilde, que admite sus debilidades y confía en la gracia y el poder de Dios para ser transformado cada vez más a la imagen de Cristo. Esa es la única opción que vale como pastores. Entonces, como les mencioné al principio, estamos buscando un equilibrio aquí. No queremos ir mucho a un extremo y decir, bueno, yo soy un pecador como ustedes, entonces ahora no tengo que ser ejemplo para el rebaño. O yo puedo, no sé, ver las mismas películas que ustedes vean, aunque yo sé que no son buenas. Y eso no es bueno, es un extremo que no queremos. Queremos vivir una vida santa, una vida de ejemplo, ¿ya? Pero también tenemos que reconocer que somos pecadores y reconocer nuestras debilidades, nuestros fracasos también. Ahora, ¿qué deben hacer los pastores ante los fracasos? Entonces, ahí está. Veo este señor en la imagen, ¿no? Viendo más allá de lo que es la realidad de hoy. ¿Cómo podemos ir más allá de nuestros fracasos y servir al Señor? ¿Ya? En primer lugar, como ya hablamos un poco, ¿no? Pero debemos aceptar la certeza de que habrán fracasos. Vamos a fracasar. O sea, en lo personal, en la familia, en el ministerio. Tenemos que reconocer estas cosas. No es aceptar, ya, o sea, aceptar en el sentido de que, bueno, voy a fracasar y no importa. No, no en ese sentido. Pero solo estamos tratando de entender, yo no estoy en un trono, yo no soy Dios, yo no soy perfecto, entonces voy a caer. Y a veces es la familia que nos hace ver estas cosas. Ya. Una vez mi hijo, el mayor, me dijo, y yo intento manejar un equilibrio entre ministerio, familia. Una vez me dice, papi, no entiendo por qué tienes tiempo para todas las personas en la iglesia que te necesitan, pero parece que no tienes tiempo para mí. Me dijo eso y mi boca cayó en piso y digo, ¿qué me dijiste? Yo no pude creer, pero la verdad es que nuestros hijos pueden ver la realidad. Yo pensé que le estaba dando tiempo y de hecho le pregunté, pero mijo, parece que pasamos mucho tiempo juntos, explíqueme, ayúdame a entender. ¿Y saben lo que me dijo? Me dijo es que cuando yo paso tiempo con él, siempre es con él y su hermano. Pasamos mucho tiempo los tres. Pero me dijo, pero papi, a veces yo tengo cosas, quiero conversar contigo que no puedo conversar con mi hermano todavía. Y yo le digo, ahora entiendo. Entonces en eso yo estaba fallando, no estaba pasando tiempo solo con él. Entonces ahí tuve que decir, lo siento, yo hice mal en ese sentido. Entonces vamos a tener muchas oportunidades para decir estas dos palabras. Lo siento, lo siento. En lo personal, en la familia y en lo ministerial también. No sé si alguien desea, les voy a dar un momento para que piensen, ¿no? Tal vez algún momento en la familia o en la iglesia que usted tuvo que decir, lo siento, hice mal. Entonces, en cualquier momento me avisas si deseas compartir con todos. ¿Ya?
Entonces, ahí está, en primer lugar, debemos aceptar la certeza de que habrán fracasos, ¿ya? A ver, ¿alguien desea compartir algo? ¿O alguna pregunta o duda? Hasta ahí. ¿Estamos bien? Alipacha, alipacha. Entonces, número dos, debemos abrazar la gracia de Dios, ¿no? La gracia de Dios. Nosotros somos pecadores, pero Dios es grande en misericordia, grande en gracia. Nosotros, domingo tras domingo tras domingo, nos paramos en el púlpito y predicamos la gracia de Dios. Pero, hermanos, seamos honestos. Es como que en la mente sabemos que es para ellos, pero cuando nosotros pecamos, enseguida la pregunta viene, ¿pero por qué? ¿Por qué hice eso de nuevo? ¿Por qué me caí de nuevo en lo mismo? Y como que por alguna razón, tal vez yo soy el único, pero olvidamos de ese tema de la gracia de Dios, que la gracia no es la licencia para pecar, pero la gracia es decir, me caí, pero Dios me va a levantar. Como dice Proverbios 24:16 que hablamos al principio, el justo cae 7 veces, pero se levanta, vuelve a levantarse. Eso podemos hacer en el ministerio pastoral. Un pecado no me elimina del ministerio pastoral. Obviamente hay ciertos pecados que no me van a permitir servir en el futuro como pastor. Pero cualquier pecado, seas lo que sea el pecado, Dios puede perdonar y Dios puede darnos gracia y que nos perdona. Me gustaría hacerles una pregunta aquí, me gustaría escuchar su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles son algunos pecados que, que digamos, si un pastor comete el pecado mientras sea pastor, cuáles son los pecados que le prohíbe al pastor seguir siendo pastor? ¿Qué piensan? ¿Cuáles son algunos pecados que diríamos ya, hasta ahí nomás, pastor, lo siento? ¿Alguna opinión? O Kigo, Sí, Wokigu. creo que uno de los más graves, creo que sería el adulterio, ¿no? Ujú, Y de pronto puede ser tal vez luchar con el tema del manejo económico, tal vez, la avaricia. mm, ujú. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Entonces, sí vemos el tema. En primer lugar, el tema de adulterio. Ah, sí, 100% estoy de acuerdo, porque el pastor, su relación con la esposa es algo que refleja obviamente a Cristo en la iglesia, como todos los matrimonios, pero el pastor que es el que debe dar ese ejemplo, ¿no? De cómo debe ser un matrimonio cristiano, el que debe ser puro delante de la iglesia, pero que vive una doble vida así. Entonces, eso obviamente, en casos de adulterio, hay casos de adulterio cuando es una sola ocasión y el pastor pide disculpa y confiesa su pecado. Obviamente en casos así ya no debe seguir siendo pastor, pero podemos decir tal vez después de 5 o 10 años, digamos, tal vez Dios puede restaurar su matrimonio y quién sabe, hay casos cuando puede volver a ser pastor y en el futuro así, después de muchos años, ¿no? Puede haber. Pero en casos de un adulterio prolongado, un adulterio secreto que va meses y meses o posiblemente años y años, cuando se entera, cuando sale algo así, obviamente esta persona nunca, nunca, nunca debe volver a ser pastor, nunca bajo ninguna circunstancia. También temas de abuso, obviamente abuso sexual,
abuso de sustancias también, abuso de cosas así. Pero especialmente abuso de niños, abuso sexual. Nunca, 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 jamás puede volver a ser pastor. Nunca, nunca. El tema de avaricia también, el temas de dinero, ¿no? Que está robando la iglesia. Depende mucho, ¿no? Del tema. Yo pienso, obviamente, que ya no puede ser pastor, obviamente. La pregunta sería, tal vez después de 5 años, 10 años, puede volver a ser pastor. Eso no sé, creo que depende mucho de la persona, de la situación, depende de muchas cosas. ¿Alguien más tiene una idea? ¿Otro tema? Poquito, Sí, Wakigu. más que todo, quiero más que todo una historia, ¿no? De Quito, de la iglesia de Betania. Ujú, O sea, el pastor, o sea, no quiso reconocer y, claro, le sacaron, pero ahora tiene otra, o ¿cómo se dice? Otra iglesia. mm, Porque había estado con según, claro, o sea, los que han asistido a esa iglesia decían que había estado con la secretaria misma, pero él no reconoció. Y ahora sigue, o sea, digamos, salió y fue a hacer, ¿cómo se dice? Fue a formar otra iglesia. ah, en serio. Entonces, ¿y cómo se ibas a ir? Yo creo que, no sé cómo sería, o sea, porque sería, ¿cómo se dice? O sea, una mala influencia, o sea, más que todo, o sea, en la área pastoral y, o sea, más que todo también, o sea, no sería de buena imagen, o sea, más que todo, o sea, eso es lo que trae muchas veces, ¿cómo se dice? Desánimo, o sea, mala imagen a los pastores. Ujú, sí, 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 sí. Eso tenemos que pensar en el testimonio tanto no solo del pastor, pero del nombre de Cristo, ¿no? En todo sentido. Ujú. Si vuelve a ser pastor enseguida, sí es un problema grave, ¿no? Ah, pero cada iglesia es independiente, ¿no? Entonces la iglesia lamentablemente que toma la decisión. La iglesia que vino acá recién, en Sí. marzo, ese grupo que estuvo aquí, Ujú. el que era el pastor hace años, también lo mismo sucedió. Él dice, tuvo unos 60 años y cayó en adulterio con la secretaria de la iglesia. Y la esposa le dejó, o sea, se divorció. La esposa del pastor se divorció con el pastor cuando todavía era pastor. Era un lío total, total en la iglesia. Pero el pastor no quiso reconocer y negó todo y bueno, así quedó. Él salió de la iglesia le despidió. 6 meses después, se casó con la secretaria. Y ahora, hoy, está pastoreando otra iglesia. Y hay casos así que digamos, ¿cómo? Destruye el testimonio de Cristo, destruye el testimonio de la iglesia. Lo bueno es que casos así está fuera de nuestras manos. No hay nada que podemos hacer, está fuera de nuestras manos. Pero lo que está en nuestras manos es tomar en serio el tema del pecado, cuando son cosas así. ¿Ya? Ah, no debemos decir al pastor que él tiene otro estándar, ¿no? O sea, nosotros podemos hacer lo que queremos, pero cuando el pastor hace eso, si el pastor se enoja, ya le vamos a despedir. No, no debemos ser así, pero al mismo tiempo tomamos en serio el tema del pecado de un pastor, ¿no? Y el pastor mismo, ¿qué debe hacer? Debe abrazar la gracia de Dios. Cuando nosotros caemos, no tenemos que pensar en lo grande por el momento, adulterio, abuso, pero cuando me enojo, ¿no? Cuando tomo una decisión sin orar, sin consultar a Dios, cuando lo que sea, ¿no? Cuando una cosa así me frustro por algo o digo algo que no debo decir en la iglesia, cuando hay cosas así, momentos así, debemos reconocer nuestro pecado y abrazar la gracia de Dios en nuestra vida. Y la última cosa que es muy bonito, ¿no? Debemos pensarlo, ¿no? Debemos aceptar el dolor especial que acompaña
los dolores, ¿no? Especiales que acompañan el fracaso de un pastor. Eso tenemos que pensar bien. ¿Cómo afecta la congregación? ¿Cómo afecta el rebaño? Entonces, como digo, debemos aceptar la gracia de Dios como pastores. Y doy gracias a Dios. Yo siento que todos los días estoy en pecado. Estoy luchando con algo, como que todos los días Dios me dice esto, esto y esto. Siempre es algo. Y doy gracias a Dios por su gracia. Dios es muy paciente para conmigo. Pero también debemos pensarlo mucho. Por ejemplo, todos los cristianos saben enojarse. Pero ¿cómo es cuando el pastor se enoja? ¿No? Es diferente. Piensen en los niños en la iglesia. ¿No? Cuando el pastor está frustrado, cuando dice algo que no debe decir desde el púlpito. Tenemos que pensar, ¿ya? El pastor es parte del rebaño. Él es oveja también, pero también él es ejemplo para el rebaño. Entonces, el pastor, como todo cristiano, pero el pastor aún más, tiene que tener mucho cuidado con las palabras que usa, con las películas que sabe ver, con las cosas que publica en redes sociales. En todo sentido, el pastor tiene que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Entonces, nosotros como pastores debemos ver el ejemplo de otros pastores. Esa es la parte bonita. Ver el ejemplo de otros pastores. Anoche estuvimos conversando con mi hijo menor, el Levi, y como yo les he dicho muchas veces, los lunes siempre pasamos entre los tres, ya pasamos unas horas conversando de muchas cosas. Y anoche estábamos conversando de algo y yo les pregunté, ¿cuál ha sido de todas las conversaciones que nosotros hemos tenido, cuál ha sido la conversación favorita que ustedes han tenido aquí conmigo? Y mi hijo menor me dice anoche, dice, ¿recuerdas esa vez que nos contaste del pastor que cayó en adulterio? Yo le digo, ¿qué pastor? Dice, ¿ustedes han escuchado de Steve Lawson? ¿No? Él era así bien conocido, así predicando con Paul Washer, predicando con John MacArthur, y que el año pasado no salió que había caído en adulterio. Y era así, no así una sola vez, sino una relación muy prolongada. Y él que tiene 70 años, algo así, con una chica de cuánto, 20 30 años, algo así era. Entonces yo les conté esta historia y hablamos, quedamos horas conversando de esta historia. Y mi hijo me dice anoche que eso fue su conversación favorita de todo lo que hemos conversado, porque hablamos así directo del pecado, del peligro de este pecado, ¿no? Eso hablamos mucho de ese tema, pero como digo, nosotros podemos aprender de otros pastores, podemos aprender de los fracasos y ver cuán dañino son esos fracasos cuando un pastor cae en pecados así. Pero al otro lado también pensar en los pastores fieles, ¿no? Vemos un pastor como Steve Lawson que cae en ese pecado, que es un pastor de una iglesia de miles. Pero ¿qué pasa con los pastores que están sirviendo en una iglesia de 20 personas, ¿no? Y ahí están fielmente predicando la palabra de Dios, semana tras semana, dando consejo, haciendo lo necesario así para seguir fielmente, servir fielmente al Señor. También podemos aprender de ellos. ¿Y cuántas veces han caído ellos en pecado, en problemas, pero siguen adelante? Mi mamá me envió esa foto el día domingo, a ver si les puedo hacer ver esta imagen. Me envió, es mi papá y él está, eso fue el domingo, él estaba predicando. Mi papá ya tiene 70 y algo años. Y cuando yo crecí, mi papá no era pastor, se hizo pastor después, ¿no? Era mecánico cuando yo era niño. Pero ahora sí, yo veo a mi papá ahí, ya está viejo, pobrecito. Ya le veo. Pero ¿sabe lo que me llamó la atención de esa foto? Que sigue predicando la palabra de Dios. Y yo conozco a mi papá. Él pasó años adicto a los cigarrillos. Años. Por eso se parece tan viejo. Tiene 70 años, pero parece que tiene 90. Es porque pasó décadas fumando. Y yo he visto otros pecados también. Muchos pecados yo he visto.
pero él reconoce su pecado y sigue adelante predicando la palabra de Dios fielmente al Señor. Entonces, como digo, nosotros podemos aprender de los dos extremos de los pastores, tanto los fieles, también los que caen. Y nosotros, Dios mediante, así podemos seguir adelante sirviendo al Señor. ¿Qué piensan, mis hermanos? ¿Algún comentario? ¿Algo de que desea compartir? Hasta ahí nomás. Ya tienen hambre, ya van a la merienda. Entonces, volvamos rapidito, volvamos al versículo. Porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en la desgracia. Como pastores, quiero animarles. Ustedes, nosotros no vamos a ser perfectos, pero por la gracia de Dios podemos levantarnos y podemos seguir adelante. Gracias a Dios, ¿no? Amén. Bueno, ahora les dejo en paz. Que descansen bien. Gracias por su tiempo. Y vamos a orar para terminar el tiempo. ¿Ya? Oremos, por favor. Amado Padre, gracias por enseñarnos y por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica lo que hemos hablado. Ayúdanos, Señor, a no vivir bajo la, la presión de ser perfectos como pastores, pero al mismo tiempo ayúdanos a entender la responsabilidad tan grande que tenemos como pastores de ser ejemplo al rebaño. Entonces ayúdanos, Señor, por favor, a mantener un equilibrio y dependernos totalmente de ti, de la obra que tú estás haciendo en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén, amén, mis hermanos. Bendiciones, cayacamas, que descansen bien. Igualmente aquí, compadre, oye. Dios les Cama, bendiga, Kiko. hermanitos. Cama.